digo yo, ¿por qué habrá que esperar hasta final de año para ver las cosas bonitas que van surgiendo? Pues mira, me he emperrado en hacer una cosa nueva. Una recopilación de lo mejor del trimestre en marca personal. Ahí va eso. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Pues sí, como te decía, inauguro una nueva sección en el blog y en el podcast, un resumen de los contenidos que me han llamado más la atención de cada trimestre. Y claro, empiezo por lo mejor de este primer trimestre de 2021 en marca personal. Vamos a empezar por libros. Y entre los libros que he leído, que hay algunos interesantes, algunos narrativa, otros de, en fin, más de learning, que digo yo, pero hay uno que quiero destacar por encima de todos porque me parece muy, muy importante, que es Formador 5.0, de David Barreda, publicado por Lead Editorial. Hace muy poquito, me llegó el miércoles santo, por decirlo así, y me lo pulí en 2 días, porque es una verdadera maravilla para cualquier persona que tenga intención de dar una formación, una charla, una conferencia, docencia de cualquier tipo. Y la verdad es que es, creo que es un libro que ha llegado no solo para quedarse en mi casa, sino sobre todo en mi mesa de trabajo, porque sí, de vez en cuando también tengo el rol de formador y la verdad es que nunca había visto algo tan bien explicado, tan absolutamente completo y a la vez sencillo, con plantillas, con vídeos explicativos. Bueno, os prometo que es, el manual perfecto de un formador. Y en cuanto a marca personal, trata la marca personal del docente, que creo que es algo muy interesante. Me gusta mucho cuando describe la marca personal docente como una primera impresión fugaz, no meditada, que aparece espontáneamente en la mente de los demás y condiciona el proceso de enseñanza y aprendizaje y las relaciones que lo acompañan. Creo que es una definición perfecta y, en definitiva, esa marca no se basa en una expectativa previa, sino en la que se genera pocos segundos tras conocer a una persona. También me parece una buena aportación cuando define la propuesta de valor como la descripción de los beneficios que generas en las personas, los que se esperan y los que se encuentran. O sea, una vez más, fijaros que la expectativa juega aquí un papel clave, ¿no? En ciertos aspectos es cierto que el libro complementa perfectamente la obra de Miquel Rossi, El secreto del marketing educativo, publicado por Santillana el año pasado, 2020, que lo destaqué ya en el post lo mejor de 2020 en Personal Branding. Miquel, el buen Miquel, que ha ejercido una larga carrera como profesor, siempre ha defendido la máxima de que el profesorado es la marca de la escuela. Y la verdad es que a cualquiera de vosotros que seáis docentes, os recomiendo también, como complemento al libro de David, leeros El secreto del marketing educativo. Y bueno, volviendo ya a lo que nos toca, Formador 5.0, y siendo lo más objetivo que pueda ser, o sea, muy poco, me ha parecido uno de los mejores libros que he leído en años. Quizá porque soy público diana en mi rol de formador, y me ha descubierto todo lo que se puede mejorar como docente desde una perspectiva formativa fácil, muy bien guiada y, sobre todo, quizá la palabra que mejor lo define es inspiradora. Formador 5.0 es un libro muy rico en ejemplos, en materiales multimedia, que además son muy fáciles de descargar a través de códigos QR, accesos a vídeos y plantillas. Yo recuerdo que el código QR hace un año solo, antes de la pandemia, necesitabas un software especial, una aplicación especial. Ahora, con cualquier cámara de cualquier teléfono móvil, ¡pum!, accedes a eso. Y todo ha sido gracias al COVID, que nos ha permitido leer menús de restaurantes con un simple acceso a la cámara.
Bien, pues este libro no es una promesa, sino que, como dice David, es el resultado de más de 11.000 horas de formación, que es una pasada, que incluyen además cerca de 7.000 horas de formación para formadores. Ya os decía, lo he devorado en 2 días y las 23 plantillas que regala generosamente David son guías extraordinarias para cualquier persona que deba afrontar un proceso formativo. En fin, vea por él, ¿vale? Eso puedo decirte. Formador 5.0, David Barreda. Prólogo de Raquel Roca. Prólogo breve, pero de una contundencia brutal. Y el subtítulo es cómo diseñar e impartir formaciones efectivas en entornos presenciales y virtuales. De ahí viene lo del 5.0. Editado por Lead Editorial. Bien. En cuanto a libros, de momento nos quedamos aquí. Podcast, me gustaría destacar que el podcast se ha consolidado mucho en tiempo pandemia. Yo creo que entre las ventajas, que son genéricas, no voy a descubriros nada nuevo, pero nos permiten escuchar contenidos de ficción, de aprendizaje, pudiendo hacer cualquier otra cosa al mismo tiempo, como por ejemplo caminar, cocinar, conducir o sencillamente estar tumbados en un sofá poniendo los 5 sentidos en la escucha, que es quizá la opción más recomendable. Por supuesto, la oferta de podcast es inmensa, gigantesca, hay miles de podcasts entre los que podéis elegir, pero entre los que yo he escuchado este trimestre destacaría el podcast de Joan Clotet, Humanismo Digital, que además está cumpliendo ahora 1 año de vida, por tanto felicidades Joan, lleva unos 21 capítulos que son obras de arte. La mayor parte son entrevistas. Joan sabe crear, y os lo digo por experiencia, una atmósfera de confianza con sus invitados que los lleva a responder de una manera muy, muy personal, muy sincera. Y sé de lo que hablo, porque fui víctima hace un mes de uno de sus capítulos. Muy, muy chulo, muy interesante. Bueno, yo te recomiendo todo su contenido, sus 21 capítulos, pero si tuviera que destacar algunos, te diría, bueno, pues empezaría por el de Luis Bassat, la entrevista que le hizo a Luis Bassat. Sueña, comunica, lidera y sé tú mismo. Una entrevista muy interesante en la que además al principio se notaba que Luis pues estaba un poco ahí como desconfiando qué me van a preguntar y luego entró en el juego de tal manera que casi no se quería ir. Os prometo que es una entrevista de las que vale la pena. Luego está Yo deseo conocer con Fernando de la Rosa, el creador de Fox Eyes, uno de los cracks más importantes que hay en el mundo de la formación, que la verdad que lo disfruté muchísimo, sobre todo por el perfil de Fernando, que es de una proximidad, claridad, sinceridad brutal, y que a raíz de eso lo conocí luego en una videoconferencia y me pareció un buen hallazgo. Luego está Olvida la edad que tienes con Laura Rosillo. Este lo ha publicado a final de trimestre, ha venido un poco por los pelos, pero magnífico podcast. Laura es una de las mayores expertas en lo que es la cultura digital, pero también el aprendizaje, y sobre todo se ha especializado mucho últimamente en el tema senior, ¿no? En el tema de lo que ella llama madurescencia, que es la lucha contra el edadismo y las posibilidades que tienen los seniors de poder abrirse paso en un mercado laboral muy cerrado en países como España, por ejemplo, a partir de los 45 años. Bien, otro es El poder de las preguntas, que creo que fue el primer podcast que hizo Joan, o la primera entrevista, por lo menos, con el coach Pedro Tobar, una verdadera maravilla. Yo creo que este es para enmarcar, casi, y es muy, muy, muy inspirador, porque siempre nos estamos preguntando por las respuestas cuando muchas veces deberíamos poner el ángulo, el punto de vista en las preguntas, ¿no? Y luego, siguiendo con preguntas, también me gustó muchísimo el de Neus Portas, la entrevista que le hizo a Neus Portas, que es aprender a aprender. Y es que todos nos pensamos que aprender es como aprendimos de pequeños, y no tiene nada que ver, y este podcast de Neus vale la pena. Y el otro podcast que os recomiendo es el de Actualiza Retail, de Celestino Martínez, buen amigo. Este podcast pronto cumplirá 2 años, y como todo lo que hace Celes, que es un crack, está perfectamente diseñado para mejorar la experiencia del mundo retail, y en especial muy, muy centrado en el comercio local, que es lo suyo. Me parece muy interesante desde el punto de vista de marca personal, sobre todo por la forma altruista en que plantea el podcast, las historias que explica, cómo las explica, las personas a las que ha elegido en sus entrevistas. Y fíjate si le ha ido bien, que además Celestino ya lleva tiempo
dando formación sobre cómo hacer un buen podcast. Además, ha sido mi maestro, mentor en la creación del mío. Os prometo que las 2-3 sesiones que hicimos, me sirvieron muchísimo, aunque veáis que no es un podcast perfecto, pero la verdad es que sin él esto hubiera ido mucho más lento y de otra manera. Todo su contenido, el de Actualiza Retail, que es el nombre de su podcast, es muy bueno, pero este último trimestre ha publicado 3 que me gustaría destacar. Bueno, ha publicado varios, pero destaco 3, que son la digitalización del comercio local, muy, muy interesante para, sobre todo, pequeños comerciantes, muy potente. Tendencias 2021 para la actualización del comercio local, es decir, qué es lo que pasa en 2021 que no pasó durante 2020 porque no sabíamos lo que nos venía. Y el último que ha publicado, que se llama Superar la adversidad en el comercio local, que es un podcast en el que he disfrutado porque además entrevista a Jorge Mas, que es un buen amigo, experto en retail también y autor de 2 libros muy interesantes. Uno se llama ¿Por qué unas tiendas venden y otras no? Y el otro es Power Retail, o Retail Power, perdón, me he equivocado, Retail Power, que son 2 libros de referencia en el mundo de retail. Bien, como apartado de otros podcasts, también incluyo, por ejemplo, TED en español, que es un imperdible totalmente, y hay dos capítulos muy interesantes. Uno se titula Un futuro con transporte sin emisiones, que es de Mónica Araya, muy, muy interesante. Entender cómo puede ser el transporte del futuro. Bueno, un futuro no tan lejano como alguno podría pensar, ¿eh? Y uno que es el más reciente, Activismo en los jóvenes de hoy, de Yael Krupnikov, no sé si lo pronuncio bien, una chica súper joven, una teenager, pero de verdad con una soltura, con las ideas tan claras y además con un relato de menos de 10 minutos que es absolutamente potentísimo y cautivador. Bien, también Lunes Inspiradores, no me puedo olvidar de este podcast con 2 super cracks. Lunes Inspiradores, que es el podcast de David Tomás y Eduard Pascual, muy, muy potente, que ya llevan bastante tiempo con él. Aquí sí que estamos hablando de veteranos, de expertos totales. Y destaco uno de sus capítulos que es Digitalizar un mundo analógico, que es una entrevista que le hacen a José Manuel Villanueva. Quizá no lo conozcas, pero es el que fundó Privata junto con otro socio, con Lucas. Luego se vendió la compañía y ahora está trabajando en un proyecto, bueno, no es un proyecto, es una realidad, de construcción sostenible de edificios. Muy interesante verlo, especialmente la segunda parte. La primera quizás es un poquito más biográfica, pero la segunda es donde entra en materia. Luego estaría el podcast de Tribucaster, donde hay hay muchísima cosa de valor, pero hay una que me ha gustado mucho sobre temas de medición y de KPIs que se llama Malditas Descargas, la analítica de los podcasts, donde los 2 muchachos, Paul y el compañero, pues desgranan un poco dónde están los puntos, las dificultades de hacer crecer un podcast. Y luego hay otro podcast muy, muy potente que es Libros para Emprendedores. Y uno de los que me ha gustado de capítulos ha sido el dedicado a el libro Cómo construir una story brand, de Donald Miller, que me leí cuando salió prácticamente hace un par de años, y que es uno de los libros más interesantes para cualquier persona que le interesa mejorar su capacidad, digamos, de persuasión con los textos, con las palabras clave y sobre todo con la utilización de los verbos de acción, ¿no? Bien, pasado el capítulo de podcast, el tercer elemento de recomendaciones serían las recopilaciones. Y aquí voy a empezar con algo muy, muy peculiar que nunca he tratado, que es un hashtag. Un hashtag que me ha llamado mucho la atención, que es, y lo digo literalmente tal como empieza, hashtag se viene la turra del podcaster. Debo confesar que si tuviera que premiar el mejor hashtag de la historia sería este, ¿vale? Se viene la turra del podcaster. Su autor es Celestino Martínez, el mismo que hemos hablado hace un momento sobre su podcast de retail, y fue el que creó también hace un tiempo Se viene la turra del runner, porque él también es runner y entonces empezaba a hablar en distintas redes sociales pues de zapatillas, de cronos, de técnicas, de dietas, etcétera. Y la verdad es que, es muy interesante. Pues bien, todos los domingos Celes nos regala desde su cuenta de Twitter, que es CelestinoMZ, varias recomendaciones de los mejores podcasts que ha escuchado durante la semana.
Esto le convierte, para mí por lo menos, en el podcast curator, si se puede llamar así, más interesante que hay en este momento en castellano. O sea que felicidades y gracias por tu generosidad, Celestino. Bien, otra recopilación muy interesante es la que hace Jesús González Amago, que lo podéis encontrar en Twitter como Jesús G. Amago. Nos llena los domingos de alegría y buenos contenidos porque crea unos momentos de Twitter que se llaman momentos de marca personal, donde, pues bueno, ahí recopila todo lo que ha ido cazando, por decirlo así, curando durante la semana y lo recopila pues en un día tan tranquilo y tan bueno para leer, para mí quizá de los mejores como es un domingo. Luego estaría otra recopilación que me ha gustado mucho, que es la que hizo en su momento en enero Claudio Ignacio, que es uno de los mayores facilitadores de estrategias, técnicas y herramientas para mejorar nuestra presencia y marca digital en la red. Y su recopilación sobre lo mejor de su blog de 2020 diría que es imprescindible, porque es una persona que es muy, muy generosa, dando ideas, herramientas, etc. Bien, entramos en el capítulo de artículos. Aquí quizá hay un poco más denso, pero los voy a pasar un poco más rápido. Es muy difícil recordar tantos títulos, por eso tengo la suerte de tener una revista digital que tiene el mismo título que este podcast, Todo deja marca. Está en una plataforma llamada Flipboard y es gratuita. Y entonces ahí me va muy bien porque ahí voy colocando los artículos que he leído y que me han gustado. Y entonces entre los que me han gustado, que bueno, pues en un trimestre puede que hayan unos 100 y pico, pero he recopilado unos 15, 20, más o menos no los he contado, ¿eh? El primero es un artículo publicado en la sección de economía de ABC por la periodista María José Pérez Barco, que se titula Una buena presencia en las redes sociales cada vez cuenta más para conseguir trabajo. Entre otros entrevistados en este artículo está mi buen amigo Andrés Pérez Ortega y un servidor. Y este os lo recomiendo, está puesto en el post, tenéis el enlace. Luego estaría uno que para mí se ha convertido en un must de 2021, de Óscar del Santo, titulado La filosofía de la marca personal, un apunte. Óscar es para mí una de las personas con mayor cultura, casi, él se definía antes como polímata, ¿no? Y creo que lo demuestra muy bien con este artículo, con su sabiduría del mundo de la filosofía, cómo la entronca, cómo liga los distintos movimientos con la marca personal, me parece fabuloso. Luego también hay un post muy bueno en el blog Historias de Cracks que lidera Arantxa Ruiz, que se titula La marca personal también ayuda a teleliderar. Y es curioso este verbo, porque este verbo posiblemente no existía hace algún tiempo, pero es un verbo pandémico que llamo yo. Y Arantxa nos deja muy claro que la marca personal también sirve para liderar a distancia. Es decir, la forma de liderar ya no es solo presencial, sino que puede ser también a distancia. Elena Arnaiz nos habla de un post sobre la oratoria, muy bueno, muy potente, que se titula Hablar para dejar huella y que realmente os recomiendo leer porque es hoy que están proliferando precisamente las plataformas como la que estamos ahora en ello, que es el podcast, pero también otras como Clubhouse y todos los sucedáneos que han salido en las distintas redes sociales, pues yo creo que es muy bueno tener en cuenta el poder de la oratoria en un momento como este y relacionado con nuestra marca personal. Pablo Adán, siempre sorprendente, no puedo decir otra cosa de Pablo, aparte de tener una gran cultura de marketing y de marca personal, pero nos habla mucho de toxicidades últimamente y nos habla del líder hippie, ¿no? Es un post, yo creo que fresco, de estos, además los posts de Pablo son fáciles de leer, son breves, pero dejan marca porque son muy contundentes. Paula Fernández Ochoa escribió en la revista Legal Today, Tu nombre es tu identidad. Y es muy interesante porque muy poca gente le da la importancia que tiene a su propio nombre. Y si te llamas Juan Fernández está muy bien, pero deberías hacer algo para destacar entre los miles de Juan Fernández que hay en el mundo hispano, ¿no? Por tanto, eso está muy bien y creo que Paula lo explica perfectamente. La marca personal es la huella que dejas en las personas cuando estás en contacto con ellas. Este es un artículo publicado en El Correo Gallego, escrito por Julie Morales, que también os recomiendo, aunque pueda parecer una obviedad para algunos, pero está muy, muy bien, es muy simple y muy claro.
Luego, cómo escapar a la trampa del consenso. Antes os hablaba de la entrevista que le hizo John Clotet a Pablo Tobar sobre las preguntas. Pues en este caso, en el blog de Pablo, nos explica la trampa del consenso como algo que nosotros pensamos que es muy fácil de obtener y que está lleno de triquiñuelas para llegar ahí. Muy, muy interesante lectura. Otro que es de un artículo de Ana Matt en La Vanguardia, en el que interviene básicamente Ronald Duran, el buen amigo Ronald Duran, que se titula Diseñar tu marca personal y tener empatía digital, las claves para ser más empleable. Yo os he puesto también, los tenéis todos los enlaces en mi blog, muy interesante. Celia Hill, como no, nos habla de upskilling y reskilling para el talento senior. Ya se está especializando muchísimo Celia, no solo en plataformas como LinkedIn, sino también en el tema de empoderamiento del público senior, y creo que lo está haciendo genial, ¿vale? Xavi Roca, es muy difícil seleccionar solo un post de Xavi porque siempre innova y siempre además descubre cosas porque es un gran lector, que luego desarrolla y relaciona con la marca personal, en este caso el efecto Hawthorne, que prefiero no hacer spoiler, pero muy, muy interesante. Pero vamos, os digo que entréis en el blog de Xavi y lo veáis todo porque son posts muy fáciles de leer también. Después también hay uno de Andrés Pérez Ortega, le destaco uno que se llama Venta, enséñame lo que tienes para mí. Andrés va muy al grano cuando habla, tiene una manera muy directa, pero sobre todo utiliza muy bien los símiles, los ejemplos y las metáforas, y yo por eso os recomiendo mucho el blog de Andrés. Después Mónica Mendoza, en una colaboración con la web Empresa Exterior, nos habla de la empresa híbrida. Híbrida, ya os estáis imaginando en este momento qué significa off y on, ¿eh? Y entonces, cómo trasladar toda la fuerza comercial que tenían las empresas hace algunos años con el método tradicional a el mundo online, ¿no? El social selling y muchas otras herramientas. Bien, Javier Zamora, experto en marca personal deportiva, también nos regala un muy buen post en su blog, que es cómo aportar valor a tu marca personal a través del contenido. Creo que no se habla bastante de la fuerza que tienen los contenidos y aquí Javier lo pone muy de manifiesto. Neus Arqués, en su blog, uno de sus últimos posts es si no te ven, no te leen, la marca personal del escritor. Bueno, sabéis que Neus es una prolífica escritora, no solo de marca personal, de muchos otros temas, y se ha especializado bastante en la marca personal de escritores, con lo cual cualquiera de vosotros que tenga un proyecto en mente de libro, yo creo que debería pasar por su blog sí o sí, y si puede ser por su consultoría, mejor todavía. Bien, también Inés Temple, desde Perú, es entrevistada desde el blog de 13 Bits. Nuestro nombre es nuestra marca personal y lo hace a raíz del lanzamiento de su último libro, que se llama Yo SL, igual que las palabras de Tom Peters, más o menos, que creo que se lo ha publicado Alienta. No he tenido opción todavía no lo tengo, no lo reconozco, lo voy a pedir, lo voy a leer, pero ya en su momento haremos una buena reseña. Bien, otro es un artículo de Tino Fernández, director de Expansión, que se titula ¿Estará en TikTok el currículo del futuro? Debo deciros que el artículo está en sección premium, es de pago, pero bueno, si tenéis cuenta, pues podéis leerlo. Y intervenimos, entre otros, Andrés Pérez Ortega y un servidor. Después hay uno muy bueno de Nancy Vázquez en el blog de Integra Personal Branding que se titula Confía en mí, 55 maneras de generar confianza y credibilidad. Muy potente. Nancy está, yo creo que dando mucho en el clavo desde México en lo que es la esencia, la quinta esencia de la venta, que es la confianza. Y para finalizar esta sección de artículos, uno de Sandra Cañedo en la revista Vogue, recién aparecido, ahora a finales de marzo, que se titula Talento Senior, cómo encontrar trabajo después de los 55, y que, además de otra persona, interviene también Celia Hill, con lo cual, pues, interesante leer. Bien, vídeos, destaco 3, uno de Fabián González, Productividad Personal y Gestión del Tiempo, 5 hábitos clave, un vídeo de aproximadamente, no llega a los 20 minutos, que da 5 claves. Fabián es de los que no da puntada sin hilo, muy directo, muy claro, muy fácil de entender y sobre todo muy fácil de poner en práctica. Arantxa Ruiz,
que además de escribir bien, últimamente está haciendo unos vídeos que están muy bien explicados y siempre utilizando símiles, metáforas y personajes conocidos por todo el mundo para explicar algo que está pasando hoy. Por ejemplo, hay uno que está utilizando la Cenicienta, que se titula ¿Qué enseña la Cenicienta para tu marca personal y carrera profesional? Y está francamente bien. Héctor Jiménez desde, bueno, no sé si decir desde Colombia, desde Argentina o desde Panamá, porque tiene un pie puesto en cada uno de estos países, pero nos habla del liderazgo, qué es y cómo hacer que aporte a tu marca personal. Héctor siempre sorprende, pero en este caso creo que es un post que hay que leer sí o sí si te interesa toda la parte de liderazgo ligada a la marca personal. Infografías, otro capítulo nuevo que quizá no había hablado hasta ahora. Aquí, bueno, casi me tengo que remitir a la web de TICS y Formación de Alfredo Vela. Destaco 3 infografías. Una se llama 9 herramientas gratuitas para diseño gráfico. Todo el mundo tenemos, no sé, el Canva y tal puesto, pero es que hay 9 que son potentísimas, y estoy seguro que hay alguna más, pero aquí destacan las 9 más interesantes, que además tienen sus versiones gratuitas, freemium, ya sabéis, gratuito, y si quieres más, pagas. Otra infografía muy buena, que es 12 consecuencias de la brecha digital. Ahí es clarísimo, porque son estos posts así como en formato cuadrado que lo encajan perfectamente. Y luego un tercero, que es 10 herramientas gratuitas para investigar palabras clave, que creo que es algo que desde el punto de vista de marca personal cada vez tenemos que darle un poquito más de peso. Bien, además de infografías, trato también herramientas diagnósticas, y concretamente me voy a centrar en una que descubrí gracias a Alex López de su site Digital Selling, que recomendó una herramienta excelente para crear un diagnóstico muy certero de nuestro perfil en LinkedIn, que además nos da ciertas pistas para poner remedio a lo que se puede mejorar, ¿no? Se trata de una herramienta llamada Resume Worded. Os he puesto el enlace en la web. Y Resume funciona, nos pide descargar nuestro perfil en PDF de LinkedIn, que esto es muy fácil hacerlo desde la opción editar perfil, le dices más y descargar como PDF, subirlo a la plataforma, y nos hace un escáner perfecto en varias áreas, y nos dice la fuerza, es un índice que va de 0 a 100, y nos dice la fuerza que tienen varios elementos de nuestro perfil, como son el título profesional, el extracto, o lo que llaman ahora el acerca de, nuestra experiencia, diferentes empresas en las que hemos trabajado, educación, el otros, que podía ser proyectos, etcétera, palabras clave y networking. Yo creo que os he puesto incluso un pantallazo para que veáis todo como lo fácil que es. Es verdad que está en inglés, pero bueno, cualquiera que tengáis un traductor de estos de Google ahí puesto, pues nada, lo podéis ver perfectamente. Es gratuita, freemium, como siempre. Y lo más interesante para mí es que nos da las claves de la mejora en cada área. Es decir, si te dice que tu parte de experiencia es mejorable, te dice dónde es mejorable, cómo es mejorable, para que tú puedas ponerte a trabajar en ello. Bien, pasamos a la sección de ebook, y aquí os he dejado uno, que es los 4 pilares del personal branding en la empresa, del que soy coautor junto a Elena Casas, mi socia en The Human Branding. Está dirigido a empresas y se muestran 4 aplicaciones distintas del personal branding corporativo, como son el Executive Branding, es decir, los programas de personal branding para dirección, como son el Social Selling, que esto afecta al área comercial, como podría ser Employer Branding, que afecta al área de recursos humanos, o como podría ser los programas de embajadores de marca, que afectan más al área de comunicación. Está en descarga gratuita en la web de thehumanbranding.com. Bien, y también el último apartado de lo más destacado de este primer trimestre de 2021, pongo lo de más destacado en mis cosas, ¿vale? En todo lo que tiene que ver conmigo. Y este trimestre, te recuerdo que arrancó mi podcast, el que estás escuchando ahora, Todo Jamarca. Y aquí destacaría sobre todo las 2 entrevistas que he hecho hasta ahora. La primera la hice con Miquel Rossi, que se llama Cuando la marca personal del profesor da brillo a los alumnos y al centro. Y la segunda, que es el penúltimo podcast, este que estás escuchando es el último, que se titula La importancia del propósito, y que fue una entrevista que le hice a Joan Clotet, que creo que ha tenido bastante éxito, por lo menos en lo que he visto en redes sociales.
Bien, y como vídeo te recomiendo dos que me han hecho entrevistas. Una me la hizo la Fundación Ergon a través de PowerTal, se titula Marca Personal para Orientadores Laborales, aunque se tratan muchos otros temas. Y la otra me la hizo Marco Novo y Tony Navarro, Marco desde Portugal, Tony desde Londres, y en su programa Marca Personal y Negocios Digitales. Interesantes las dos. Bueno, en Instagram también recordaros que inauguré una nueva serie de reflexiones sacadas del libro Si no aportas, no importas, bajo un hashtag que es SNANI. Ya sé que puede parecer raro, pero es el acrónimo del título del libro. Si no aportas, no importas, SNANI. Y utilizo también la psicología de los colores en base a cada tipo de mensaje que voy añadiendo. Más o menos publico cada 2 días uno de estos mensajes. Como artículos de blog he publicado 13, buen número, ¿no? En este trimestre, de los que destacaría 4, que son los que he visto que tenían más tirón. Uno se titula Creer en ti es condición necesaria pero no suficiente. Supongo que ya te imaginas de qué va, pero es que estoy un poquito cansado ya de todo este buenismo que no, si crees en ti se te abrirán las puertas del cielo. Sí, bueno, si crees en ti es primera condición, pero como no pongas un plan de acción ahí detrás, no vas a conseguir nada. El segundo es Infodemia, cuando la confianza queda en la cuerda floja, que analiza el informe de confianza de Edelman Trust de este año, el barómetro Edelman. El tercero es El Manager y LinkedIn, que en realidad es una serie de 3 posts. Y el cuarto se titula Rebranding personal, momento de activar el plan B. Y finalmente, como ebook he creado uno que se llama LinkedIn Realista para Managers, que está descargable gratuitamente al suscribirte a mi blog. Los que son suscriptores ya lo han recibido durante 3 semanas seguidas en su correo. Y bueno, espero que te haya sido de utilidad este resumen trimestral con lo mejorcito de marca personal. Y si ves que me he dejado algo importante, no dejes de comentármelo, ¿de acuerdo? Venga, te deseo una feliz semana y nos vemos la que viene.